Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca de la unidad 1, Introducción a la electrónica de potencia. Nosotros somos el equipo 5 y su servidor Miguel Herrera les va a hablar acerca de los dispositivos semiconductores de potencia. Estos dispositivos se dividen en tres familias distintas, que son los diodos de potencia, transistores de potencia y tiristores de potencia. Yo me voy a enfocar en explicar los tiristores de potencia, los cuales se dividen en 8 categorías distintas. Tenemos por un lado los tiristores de control de fase, que son los SCR, comúnmente utilizados tanto para el control de motores como el control de fase. Tenemos los tiristores de desactivación por compuerta GTO, que estos son una mejora de los SCR, pues tienen la ventaja de al meterles una señal negativa por la puerta, se desactivan. Tenemos los tiristores de triodos bidireccionales, los TRIAC. Estos son utilizados como switches y también para el control de fase, pero en corriente alterna, pues son bidireccionales. Más adelante hablaré más a fondo de estos tres últimos. Tenemos los RTC, los SID, los LASCR, que estos son idénticos a los SCR, pero se activan con luz, comúnmente utilizados en controles fotoeléctricos. Tenemos los FET y los MCT. Comenzaremos con el SCR, el cual en su símbolo podemos ver que cuenta con tres terminales, ánodo, cátodo y puerta. Su estructura interna está basada en 4 capas de silicio, P, N, P, N. La parte P corresponde al ánodo, la parte N corresponde al cátodo y en la parte media se pone una metalización para conectar la puerta en la parte P. Bueno, en la característica tensión contra corriente del SCR, uno puede darse cuenta de que al aumentar progresivamente el voltaje, el tiristor no conduce corriente hasta que se llega al voltaje de disparo, que es este límite que estoy poniendo aquí. A toda esta zona se le conoce como zona de bloqueo en directa. Una vez se llega al voltaje de disparo, el voltaje entre ánodo y cátodo disminuye, y es ahí cuando se provoca el disparo del tiristor. Una vez se provoca el disparo del tiristor, el tiristor empieza a conducir corriente. El voltaje de disparo se puede acortar al ingresarle corriente a la puerta del tiristor, pero eso lo veremos más adelante con los métodos de activación y desactivación del SCR. Bueno, una vez dicho esto, todo esto ocurre cuando se polariza en directa. Si se llegara a polarizar en inversa el tiristor, también existe una zona de bloqueo en inversa, que de la misma forma no conduce mientras se encuentra en ella. Sin embargo, de este lado, si se llega a superar el límite, se llega a una zona que se le conoce como zona de ruptura, y al ingresar ahí, destruyes el tiristor. Ahora seguimos con el GTO. Como pueden ver, su símbolo también cuenta con 3 terminales, igual que el SCR, con su ánodo, el cátodo y en la puerta. La única diferencia es el simbolito en la puerta, puesto que el GTO puede ser desactivado al ingresarle una señal negativa en la misma. Mientras que su estructura interna esencialmente es la de un tiristor convencional. PNPN son 4 capas igual de silicio. Sin embargo, cuenta con adiciones de N en su primera capa de P. Igual su ánodo está en P, cátodo en N y su puerta está en la parte media en P. En la característica tensión contra corriente del GTO, también es exactamente igual a la del SCR. También cuenta con una zona de bloqueo en directa, que esta no se termina hasta que se llega al voltaje de disparo, y su zona de conducción, que es cuando se disminuye el voltaje ánodo-cátodo y se llega al disparo. Esto polarizado de igual forma en polarización directa. También en inversa se comporta de la misma manera que el SCR. Tiene su zona de bloqueo en inversa y su zona de ruptura, que como lo vimos anteriormente, si se llega ahí, el tiristor se destruye. Bueno, ahora pasando con el TRIAC, como pueden ver en su símbolo, prácticamente son 2 diodos conectados en paralelo, uno a la inversa del otro. Por lo tanto, se tiene 2 ánodos en 2 de sus terminales y la puerta. Estos diodos tienen una configuración especial.
Por lo tanto, son 2 capas de P y 4 capas de M en su estructura interna. Bueno, a continuación vamos a ver la característica tensión contracorriente del TRIAC. Este polarizado en directa funciona prácticamente igual que un SSR, puesto que también tiene su zona de bloqueo en directa, que hasta que no se llegue al voltaje de disparo, el tiristor lo vamos a conseguir disparar. La principal diferencia viene cuando se polariza en inversa, puesto que funcionaría de la misma forma. ¿A qué se debe esto? A que en la estructura del TRIAC, en ambas terminales, tenemos ánodos, por lo tanto, se puede hacer que fluya corriente en ambos sentidos. De este lado también tenemos nuestra zona de bloqueo. De la misma forma, hasta que no se llegue al voltaje de disparo, nuestro TRIAC no se va a disparar. Pero ya no existe aquí la zona de ruptura. De todas formas, más adelante nos meteremos más a fondo con lo que son los métodos de activación del TRIAC. Mi nombre es Eniac Sánchez y en esta sección hablaremos de los diodos de potencia y transistores también. Los diodos de potencia los clasificaremos en 3 diferentes categorías: propósito general, de alta velocidad y el diodo Schottky. Los de propósito general cuentan con una intensidad nominal media de 1 a 6000 amperes, una tensión inversa de pico repetitivo de 400 a 3600 voltios y un tiempo de recuperación inversa de 10 microsegundos. Los podemos encontrar generalmente en rectificadores de red. Los de alta velocidad cuentan con una intensidad media de 30 a 200 amperes, una tensión inversa de 400 a 1500 voltios y un tiempo de recuperación de 0.1 a 10 microsegundos. Los encontramos en inversores, en dispositivos UPS y en accionadores de motores en corriente alterna. Este diodo está conformado por una sola unión PN. Tiene una región N intermedia con un bajo dopaje, lo cual le permite soportar tensiones inversas muy elevadas. La curva estática de corriente de tensión nos dice que cuando está polarizado en directa, estos diodos tienen una caída de conducción que oscila aproximadamente entre 1 y 2 voltios. El diodo Schottky se caracteriza principalmente porque tiene una unión metal N, la cual se compone de aluminio y óxido de silicio número 4. Este dispositivo tiene como característica una caída de tensión muy baja que oscila entre 0.2 y 0.4 voltios y se utiliza principalmente en fuentes de potencia, en circuitos de alta frecuencia y en sistemas digitales. Es el turno de los transistores de potencia, los cuales clasificaremos en transistor bipolar, Darlington, MOSFET, IGBT y SIT. El transistor bipolar, también conocido como BJT por siglas en inglés, es un dispositivo que cuenta con 3 terminales: emisor, base y emisor. Se compone de 2 uniones NP o PN y de su curva característica podemos deducir lo siguiente. Cuando la corriente de base es 0, el transistor no conduce. El voltaje entre el colector y el emisor es el voltaje de alimentación. Cuando la corriente de base es diferente de 0, este conduce. Y el voltaje entre colector y emisor es un voltaje que está entre el mínimo, que es aproximadamente 0, y un valor máximo, que es aproximadamente el valor de alimentación. El transistor Darlington es un tipo especial de transistor. Se compone de 2 BJT conectados en cascada. Tiene un mayor desplazamiento de fase en altas frecuencias que un transistor normal. La tensión base emisor también es mayor, siendo la suma de ambas. La beta de este transistor se halla multiplicando la de los transistores individuales y la intensidad del colector se halla multiplicando la intensidad de la base por la beta total.
Se utiliza principalmente en conmutación y amplificación para ofrecer una ganancia de corriente directa muy alta. El MOSFET o transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, por sus siglas en inglés, un transistor se utiliza para amplificar o conmutar señales electrónicas. Es de los más utilizados en la industria de la microelectrónica, en circuitos analógicos o digitales. Con su característica tensión contracorriente, podemos observar lo siguiente. En la región de corte es una región en la cual el dispositivo se encuentra apagado y se comportará como un interruptor abierto. En la zona lineal, al polarizarse la puerta con una mayor tensión que la tensión del umbral, se crea una región de agotamiento, la cual separa la fuente y el drenador. En la región de saturación o activa es cuando la tensión entre el drenador y la fuente supera cierto límite. El canal de conducción bajo la puerta sufre un estrangulamiento en las cercanías del drenador y esta desaparece. El IGBT o transistor bipolar de puerta aislada es un dispositivo semiconductor que se utiliza como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. Está diseñado para controlar principalmente altas potencias y su diseño está compuesto por un BJT y un MOSFET. Cuando se le es aplicado un voltaje de puerta emisor a la puerta, este se enciende inmediatamente. La corriente de colector es conducida y el voltaje colector emisor se va desde el valor de bloqueo hasta cero. La corriente colector persiste para el tiempo de encendido en la que la señal de la puerta es aplicada. Se utiliza principalmente en alta tensión, en aplicaciones que conlleven a más de 1000 voltios y también de alta potencia que sobrepasen los 5 kilowatts. Por último tenemos el transistor SIT o transistor de inducción estática. Es un componente electrónico de reciente creación, muy parecido al FET. Se utiliza en amplificadores de potencia lineal, en audio y en microondas. En su gráfica podemos observar en la de la derecha una experimental en la cual el voltaje de la compuerta cambia desde 0, que es arriba de la curva, hasta 18 voltios, que es debajo de la curva, que va en cambios de 2 voltios. Buenas, mi nombre es Fernando Barneros Torres y a mí me tocó hablar sobre las características eléctricas de los dispositivos semiconductores de potencia. Voy a comenzar por el tiristor IGCT. Un tiristor controlador por puerta integrada es un dispositivo semiconductor empleado en electrónica de potencia para conmutar corriente eléctrica en dispositivos industriales. Es la evolución del tiristor GTO. Al igual que el GTO, el IGCT es un interruptor controlable permitiendo, además de activarlo, también desactivarlo desde su terminal o terminal de control, puerta o gate. La electrónica de control está integrada en el propio tiristor. Aquí podemos ver el símbolo del tiristor. A continuación vamos a ver las características eléctricas. En esta tabla podemos ver las características eléctricas de un tiristor común de este tipo. Podemos ver su voltaje de drenaje de la fuente. Podemos también ver su corriente de drenado, etcétera. En estas tablas nos sirven para, al momento de diseñar un circuito, saber cómo se comporta el componente que vamos a utilizar. A continuación tengo el tiristor IGBT, el transistor bipolar de puerta aislada, conocido por sus siglas en inglés, IGBT. Es un dispositivo semiconductor que se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. Este dispositivo posee las características de las señales de puerta de los transistores de efecto campo con la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de saturación del transistor bipolar. Combinando una puerta aislada FET para la entrada de control y un transistor bipolar como interruptor, el circuito de excitación del IGBT es como el de MOSFET, mientras que las características de conducción son como las del BJT. Aquí podemos ver su símbolo y podemos ver que está conformado por 4 capas. A
A continuación tenemos las características eléctricas de un IGBT común. La tensión que soporta un IGBT se denomina como tensión de ruptura colector-emisor. Se mide entre los terminales de colector y emisor con la puerta en cortocircuito con el emisor. Actualmente hay IGBTs comerciales que soportan hasta 6.5 kV. A continuación tenemos el tiristor ETO. El tiristor de apagado del emisor es un tipo de tiristor que utiliza un MOSFET para encender y apagar. Combina las ventajas del GTO y el MOSFET. Tiene dos puertas, una es una puerta normal para encender y otra con un MOSFET serie para apagar. Aquí podemos ver su símbolo y también vemos que tiene 4 capas PNPN. A continuación tenemos una tabla con sus características eléctricas en el que podemos ver que soporta hasta 4500 volts. Muy bien, aquí tenemos una tabla de comparación entre el ETO, el IGCT y el IGBT. El ETO y el IGCT tienen mejor caída de tensión en estado frente a la compensación de pérdidas de apagado que tiene el IGBT. De ETO, IGCT e IGBT en los convertidores de fuente de tensión con la misma frecuencia de conmutación y potencia de salida. ETO e IGCT tienen menor potencia total de pérdida que el IGBT. El ETO y el IGCT son mucho más fáciles que un GTO para lograr el equilibrio de voltaje en operación en serie por los métodos de equilibrio del lado de carga de baja pérdida. Y tenemos otra característica en esta tabla, que el consumo de energía del controlador de compuerta del ETO es mucho menor que el del IGCT. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Pablo Moreno Vázquez. Vengo a presentar el tema 3, el SCR, formas de activación y desactivación. El primer tema es métodos de activación del SCR. El primer método pues es aplicando grandes voltajes de corriente directa. El segundo es el más utilizado, que es aplicando un pulso en la compuerta. Al aplicar un pulso en la compuerta nosotros podemos generar una corriente aquí que la vamos a llamar IG. ¿Okay? Para generar estos pulsos es necesario tener un circuito de disparo. Y para asegurarnos de que el tiristor se active, son dos condiciones. El primero es que esté polarizado en forma directa, o sea, que el voltaje positivo entre al ánodo y el voltaje negativo entre al cátodo. Y la otra es que la IG sea mayor que la IH, que la IH se le conoce como la corriente de mantenimiento del tiristor. El tercero es dB entre dt. Esta es una subida brusca de la tensión en la compuerta. No es más que un método, pues resulta inconveniente. Por eso no se utiliza. El cuarto es el calor. El calor, el disparo de temperatura está asociada al aumento de los electrones pares, de los electrones huecos, generados en las uniones semiconductoras. Aquí, en las uniones semiconductoras. La suma de las corrientes tiende rápidamente al aumento de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar el calor o la temperatura aquí en estas uniones, o en el tiristor más bien, se genera una corriente. Mientras más sea el calor, más corriente va a haber y va a cumplir la misma función que si metieras un pulso aquí en la compuerta, porque va a generar una corriente, que esa corriente mientras sea más grande que la IH, nuestro tiristor va a estar activado. Los métodos de desactivación del SCR. En existen dos métodos. La primera es por conmutación natural. En esta podemos ver que tenemos en nuestro circuito una fuente de voltaje alterna. Nuestro tiristor, como sabemos, funciona, es un componente unidireccional. Eso quiere decir que nada más en nuestro semiciclo positivo, que son estas, es donde se va a ver activado el tiristor, como podemos ver aquí, que es esta y esta. Entonces, aquí como podemos ver, cuando el voltaje llega a 0 y cambia al semiciclo negativo y llega a 0, es donde se va a mantener desactivado nuestro tiristor, como también en la otra onda, aquí se mantiene desactivado.
¿ok? El segundo método es por conmutación forzada. En este método se divide en 4 clases. La clase A es por autoconmutación por circuito serie resonante. La característica que tiene este circuito, pues más que nada, es que nuestro tiristor está en serie con nuestra bobina y nuestro capacitor, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos, bueno, primero verificamos que esté polarizado en forma directa y vemos que sí. Por lo tanto, aquí al generar nuestro circuito de disparo, al generar un pulso, nos va a activar nuestro tiristor. Al activar nuestro tiristor, la corriente, bueno, va a dejar fluir la corriente que va a pasar por el capacitor. El capacitor se va a cargar y pues obviamente la corriente se regresa por aquí, pero al cargarse el capacitor va a generar una corriente de descarga contraria a la corriente anódica, que es esta. Por lo tanto, como es más intensa esta corriente, obviamente va a ser mayor que la corriente anódica, por lo tanto nuestro tiristor se va a apagar. Y al igual que en la clase B, la diferencia es que aquí esta se llama autoconmutación por circuito paralelo resonante. Aquí nuestra bobina y nuestro capacitor pues están en paralelo con un tiristor. Aquí pasa lo mismo. La corriente va a fluir por aquí, verificamos que esté en forma polarizada directa y al generar un pulso nos va a activar nuestro tiristor, va a pasar la corriente, se regresa al negativo, ¿ok? Pero aquí en este punto se subdivide la corriente y va a pasar una corriente por acá. Esta corriente es la que me va a cargar mi capacitor. Al cargar mi capacitor va a suceder lo mismo, nos va a generar una corriente de descarga muy intensa, mayor que la de anódica, y pues esto va a hacer que nos apague el tiristor. La clase C es por conmutación por tiristor auxiliar. Aquí tenemos dos tiristores, perdón. El primero que es el auxiliar y el segundo que es el principal. El auxiliar es el T1 marcado en amarillo y el T2 que es el principal marcado con verde. Ok, nuestra corriente va a fluir por aquí. Si se fijan, va a pasar por aquí, va a pasar por R1 y va a llegar al capacitor. Al llegar al capacitor se va a cargar y va a tender a generar una corriente de descarga que va a ir directo al tiristor principal, que es nuestro SCR. Aquí para ese entonces ya se habrá generado un pulso que nos va a tener activado, y como funciona como switch, se va a hacer un cortocircuito y nos va a dejar fluir la corriente, va a dejar que fluya la corriente y se regresa al negativo. Aquí este circuito, bueno, este tiristor como se encuentra todavía desactivado, se encuentra abierto, por lo tanto por eso no pasa ninguna corriente por aquí. Al activar este tiristor, al dar un pulso, se activa y también se hace un cortocircuito aquí. Entonces también se genera un cortocircuito en nuestro capacitor, por lo que tiende a descargarse mucho más rápido. Por lo tanto la corriente ya también va a pasar por aquí, junto con la corriente de descarga del capacitor. Entonces, mientras la corriente generada en T1, esta corriente, que la vamos a llamar I1, sea mayor que la corriente está en el 2, que es la de nuestro capacitor, se va a tener desactivado el tiristor SCR. Ok. En la conmutación forzada, bueno, en la clase D, que es la conmutación por pulso externo, aquí va a suceder lo mismo. Tenemos un tiristor, nuestra corriente va a pasar por aquí, va a llegar al ánodo, llega un pulso, se activa, nos va a dejar fluir la corriente y se regresa al negativo. Ok. Aquí la diferencia es que vamos a tener un transistor. El transistor pues nos va a funcionar como amplificador. Es un NPN. Se sabe porque el colector está conectado al positivo del voltaje. Entonces, al aplicar un pulso aquí, nos genera una corriente en la base. Y como es un amplificador, la corriente colector va a ser beta veces la corriente que entra en la base. Entonces quiere decir que esta corriente se va a amplificar. Esta corriente es la que se va a amplificar. Y pues como podemos ver, esa corriente va en sentido contrario a la de nuestra corriente anódica o la del tiristor. Por lo tanto, mientras esa corriente IC sea mayor que la de IA, nuestro tiristor se va a desactivar. Y pues bueno, ahí termina mi presentación. Prosigamos con la siguiente. Bueno, a mí me tocó explicar los métodos de activación y desactivación de un TRIAC.
Primero pues tendríamos que saber que el triac es un dispositivo semiconductor que se usa para la conmutación de energía de estado sólido. Ya se encuentra en la familia de los tiristores. Su comportamiento es como dos tiristores convencionales conectados entre sí en paralelo inverso, espalda con espalda. Esto forma tres compuertas que es MT1, MT2 y gate, que tienen una gate en común. Pues ya que sabemos que es un dispositivo bidireccional que funciona con voltajes como positivos como negativos, pues funciona como un PNPN en dirección positiva y un NPNP en la dirección negativa. Es un switch ya que pues se encuentra en estados encendidos y apagados. Funciona en el modo 1 positivo, o se le dice 1 positivo al modo cuando tiene MT2 con corriente positiva y en la compuerta gate hay una corriente positiva al igual que el MT2. Como 1 negativo cuando en la corriente MT2 es positiva y la corriente del gate es negativa. En el modo 3 positivo cuando la corriente en MT2 es negativa y 3 negativo cuando la corriente es negativa en ambas compuertas. Estas son las curvas características de lo que anteriormente les mostré. Como podemos ver, en la gate está positivo en el 1 positivo y la MT2 al igual está positiva. 1 negativo cuando en gate es negativo y cuando en MT2 es positiva. En el cuadrante 3 podemos observar que al igual cuando en la gate es negativa y en la MT2 es negativa, es el 3 positivo, y cuando es positivo en gate y negativo en MT2 es 3 negativo. Pues funciona al igual que los SCRs, ya que necesita una corriente de retención mínima para poder mantener la conducción en los cruces de las formas de onda. Sus aplicaciones, pues ya que funciona como un switch, es más utilizado para la conmutación y el control de potencia en los sistemas de corriente alterna. Este es uno de los ejemplos, que es un circuito de conmutación. Cuando el switch se encuentra abierto, no hay corriente que cruce por la compuerta gate. Entonces, cuando se cierra, funciona cada medio ciclo pasando la corriente por la resistencia, y esto mantiene a la lámpara funcionando para la vista humana como si estuviera prendido. Este es un circuito de conmutación modificado con un switch de 3 fases que está en A, B y C. Cuando está en A pues está abierto, no funciona. En B funciona en su totalidad ya que pasa las dos ondas, los dos ciclos, perdón, por la resistencia. Entonces el triac está funcionando en su modo 1 positivo y 3 negativo, y cuando se encuentra en el C, el diodo permite que solamente pase una onda, un medio ciclo. Entonces el foco funciona a su mitad de potencia y funcionaría el triac solo en su modo 1 positivo. También se usa para el control de fase. Esto quiere decir que controla la velocidad de un motor de corriente alterna. Como podemos ver en este circuito, el motor está conectado en serie con el triac, y el voltaje que va a activar el triac depende de la combinación del voltaje que hay en el potenciómetro y en el capacitor. Cuando el capacitor llega a su carga máxima, activa el diac. Esto permite que la carga que tenía el capacitor se descargue en la compuerta gate y el triac pueda funcionar. Esto sería todo de mi parte.